¿Qué es lo que realmente sucede con el cuerpo de una mujer tras un largo tiempo sin intimidad? ¿Sabes? Tengo que empezar con una verdad que fea a dejar frío. Cuando una mujer pasa mucho tiempo sin intimidad, no ocurre lo que tú te imaginas. No se desespera, no se queda ansiosa contando los días para que aparezca algo bien. De hecho, pasa exactamente lo contrario y es justo ese opuesto lo que confunde a la mayoría de los hombres después de los 50 años. Te voy a contar exactamente lo que la ciencia y la psicología revelan sobre este proceso silencioso. Y mira, cuando entiendas esto, vas a dar cuenta de por qué tantas relaciones se enfrían sin un motivo aparente. ¿Por qué esa mujer increíble parece tan distante emocionalmente y principalmente por qué tus intentos de acercarte de nuevo no están funcionando para nada? La verdad es que el cuerpo femenino fue diseñado para buscar el equilibrio siempre. Cuando la intimidad desaparece de la vida de una mujer por un periodo prolongado, algo fascinante sucede en su sistema nervioso. El deseo no se evapora, se reorganiza, se adapta. Fíjate bien, en los primeros meses sin sexo, puede que haya algo de frustración o un poco de nostalgia. Pero el cerebro humano es una máquina de supervivencia. No deja que sufras eternamente por algo que no está disponible. Así que el sistema nervioso comienza un proceso de regulación automática. Primer punto crucial. El umbral de activación emocional aumenta. Déjame explicarte qué significa esto en la práctica. Cuando una mujer tiene intimidad regularmente, su sistema nervioso está muy sensible a pequeñas señales. Un roce en el brazo, una mirada sostenida, una charla profunda. Todo eso activa una respuesta emocional e incluso física. Pero cuando esos estímulos dejan de llegar, el cerebro ajusta la sensibilidad. Es como cuando entras en un cuarto oscuro. Al principio no ves nada, pero poco a poco tus ojos se adaptan. Con el deseo femenino pasa algo parecido, solo que al revés. El sistema aprende a no reaccionar a estímulos pequeños. Entonces, esa sonrisa tuya tan encantadora, ese cumplido amable, ese intento de crear conexión, todo eso puede estar pasando completamente desapercibido, no porque ella no lo quiera, sino porque su sistema nervioso elevó el filtro. Ahora se necesitan señales mucho más fuertes para registrar la misma respuesta interna. Y aquí está el segundo punto que pocos hombres entienden. El deseo se vuelve hacia dentro. Cuando el deseo se expresa con frecuencia, se mantiene flexible, se queda mirando hacia afuera, buscando conexión, buscando respuesta. Pero cuando no encuentra salida por mucho tiempo, ocurre una inversión. Deja de buscar externamente. Esto no significa que la mujer haya perdido el interés en la intimidad. Significa que la intimidad dejó de ser una prioridad organizadora de su vida emocional. Otras cosas ocuparon ese espacio. Estabilidad, previsibilidad, calma. ¿Y sabes cuál es la parte más confusa de todo esto? Para ella, este cambio no se siente como una pérdida. Se siente como control, como madurez emocional, como fuerza interior. Por eso, cuando notas que esa distancia crece, tú lo interpretas como frialdad o desinterés. Pero internamente, para ella, eso es equilibrio, es paz, es el sistema funcionando a la perfección. Tercer punto fundamental, la necesidad de validación externa disminuye drásticamente. Mira, esto es revolucionario. Cuando una mujer vive sin intimidad por mucho tiempo, deja de depender de la mirada masculina para sentirse equilibrada. Desarrolla una autosuficiencia emocional profunda. Esto crea independencia. Sí, pero también crea una barrera invisible, porque el deseo que no necesita respuesta externa no se expresa fácilmente. Se queda contenido, guardado, silencioso. Y ahí es cuando intentas acercarte con disponibilidad emocional, con cariño, con atención. Y parece que nada funciona, no porque lo estés haciendo mal, sino porque estás intentando alimentar un sistema que aprendió a no tener hambre. Si te está pareciendo útil hasta aquí, deja un like para que este tipo de contenido tiene sentido para ti. Este conocimiento salva relaciones. Ahora, el cuarto punto es donde la mayoría de los hombres se pierden por completo.
La urgencia desaparece. Tú creciste en una época donde las señales eran claras, donde el interés se notaba y la tensión sexual era palpable. Así que cuando encuentras a una mujer que parece demasiado calmada, demasiado equilibrada, no sabes cómo interpretarlo. Asumes que no está interesada o que hay algo mal contigo o que el momento ya pasó, pero la realidad es mucho más neutral que eso. Su sistema nervioso simplemente alcanza un estado de baja reactividad y los sistemas en equilibrio se resisten al cambio, no por una elección consciente, sino por economía neurológica. El cerebro no quiere gastar energía reorganizando algo que ya está funcionando bien. Es exactamente en esa profundidad de comprensión donde me meto en mi guía completa. Secretos de la atracción. Ahí detallo no solo lo que pasa, sino principalmente cómo navegas estas dinámicas de forma inteligente y magnética. El link está en la descripción. Pero vamos al punto final, el más importante de todos. El silencio no es un mensaje. Fuiste entrenado para interpretar señales. Así que cuando hay silencio, buscas un significado, buscas razones, tratas de descifrar qué está mal. Pero en este contexto específico, el silencio no es comunicación, es simplemente la ausencia de necesidad. Cuando nada es necesario, nada se analiza y eso te deja sin referencias, sin pistas, sin saber cómo actuar. La mayoría de los hombres interpreta esto como rechazo, como puerta cerrada o como el fin del juego. Pero psicológicamente es solo un sistema en estado de regulación y la regulación no es lo mismo que el cierre definitivo. Así que lo que tienes que entender es esto. Vivir sin sexo no facia a una mujer, la reorganiza. El sistema emocional se vuelve más quieto, más introspectivo, menos reactivo. Y esta reorganización no es una decisión consciente, es una adaptación biológica. Por eso la atracción puede parecer distante aunque el respeto siga ahí. Por eso el calor puede parecer apagado aunque exista comodidad. Por eso la conexión puede sentirse tranquila, pero no fija. Ahora ya sabes lo que realmente está pasando. Y el conocimiento es poder. El poder de no tomártelo personal, el poder de ajustar tu enfoque, el poder de crear una conexión de verdad, no solo una expectativa. Suscríbete al canal porque cada semana traigo observaciones así que transforman la confusión en claridad. Te mereces relaciones que funcionen y eso empieza entendiendo la psicología que nadie te enseñó. Hasta la próxima reflexión.